y quiero darle la bienvenida y los buenos días a Hassan Nazar, periodista, director de Revista Alternativa. ¿Cómo estás, Hassan? Hassan, un placer saludarte a esta hora. ¿Cómo estás? Jair, un gusto saludarte y mil gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Bueno, usted que sabe bastante de alto gobierno, perteneció con las comunicaciones del gobierno pasado del presidente Iván Duque y que en su ahora modo de periodista y de analista de estos temas políticos, quiero que hagamos una observación, le pongamos la lupa al gobierno del presidente Gustavo Petro, que tiene... En el país hay algunos analistas que han dicho que sus más recientes discursos lo que están haciendo es polarizando al país. Ahorita está en España, allá en gira o en visita oficial a ese país, al gobierno español, y ahí ha de alguna manera suavizado más su discurso en el entendido de la forma en cómo se expresó recientemente el pasado lunes 1 de mayo desde el balcón de la Casa de Nariño, donde eso suscitó muchas opiniones al respecto, sobre todo aquellas que hablan de un discurso polarizante. ¿Cuál es su observación frente a la forma en que el gobierno se está manifestando y de alguna manera pretende presionar para que sus reformas en el Congreso sean aprobadas? A ver, yo creo que hay que decir que el presidente siempre ha tenido un discurso muy marcado, que es polarizador. Es un discurso donde siempre, incluso cuando era congresista y en campaña política, siempre habló de lucha de clases, de revoluciones, de cambios estructurales. El presidente Petro tiene aires muy mesiánicos y tiene lo que algunos analistas llamamos complejo de Adán, y es que cree que todo parte a partir de él y tiene que hacerse las grandes reformas prácticamente como si la función principal de su gobierno fuera refundar la patria. Y esos aires mesiánicos uno los ve a través de sus declaraciones. Ahora, los presidentes también saben muy bien a quién le están hablando y dependiendo de la audiencia a la que le estén hablando, escogen el discurso y el tono. El discurso en el balcón es un discurso que le habla a una masa votante que votó por él, apela a que lo apoyen y a que lo respalden ahora que no ha logrado tener consensos mayoritarios para sacar adelante sus reformas en el Congreso. Entonces vuelve a apelar a la calle y lo hace también en forma de amenaza, como diciendo, si los partidos políticos no me apoyan, si los partidos políticos no me respaldan, pues me voy a la calle y que la calle sea la encargada de impulsar las reformas. Pues yo creo que el presidente ahí se equivoca, y se equivoca porque es que el Estado de Derecho tiene separación de poderes. Él es el Ejecutivo, pero él no es todo el Estado. Tenemos una rama legislativa que se encarga de deliberar, de ajustar, y con ella hay que concertar, y para eso está el Congreso. Y hay una rama judicial que se encarga de analizar los textos y de mirar en algunas instancias si son constitucionales o no, y de darle el aval constitucional. Entonces, aquí hay una separación de poderes y el presidente no puede apelar, como lo hizo muy bien en campaña, a que sea la calle y el estado de opinión el que impulse y sostenga sus reformas. Y eso a nivel de Colombia. Yo creo que en el caso de afuera sucede lo contrario. Cuando un presidente viaja a España o a cualquier país, pues también viaja a países que tienen grandes inversiones en Colombia. España tiene grandes inversiones en Colombia. Las tiene en energía, las tiene en comercio, las tiene en comunicaciones. Y son inversiones multimillonarias que le representan al país también, pues, generación de empleo, riqueza, multiplicación de valor. Entonces un presidente no puede llegar a otro país a espantar a los inversionistas, porque es que los gobiernos y la economía de los países se sostienen sobre la certitud, sobre la confianza. Cuando se empieza a generar desconfianza, cuando se empiezan a mostrar rasgos de que el valor democrático no pesa tanto, se pone en riesgo cosas muy importantes. Yo creo que el presidente tiene que empezar a mirar eso. Yo sí creo que su discurso se ha radicalizado, se ha polarizado, y creo que eso en medida es porque no ha logrado hacer las grandes transformaciones que quería de primer impulso y con las mayorías necesarias en el Congreso. Y justamente, ¿qué le está pasando a eso para generar unas mayorías que al principio, y bueno, fueron las que lo llevaron al poder? Partidos tradicionales como la U, conservador, que le acaba de decir que ya se declara independiente, el Partido Liberal, que está
poco de definir cuál va a ser su situación con el gobierno, pero está dividido internamente. Es decir, ¿qué es lo que no ha hecho bien o qué es lo que estaría haciendo mal el gobierno, o el caso específico del presidente Gustavo Petro, para no haber podido mantener esa coalición de gobierno? Yair, lo que pasa es que en este momento en Colombia está gobernando un sector político que nunca había gobernado. Se habían dedicado toda la vida a hacer oposición, y hacer oposición es criticar, y criticar es muy fácil. Uno puede levantarse las mañanas y criticarlo todo. Gobernar es otra cosa, y ellos están aprendiendo apenas a gobernar. Y para gobernar se necesita tener mayorías, para gobernar se necesita tener consensos. Para gobernar hay que entender que por más de que a uno o a un gobierno sea electo con un determinado número de votos y en una diferencia mínima como la que tuvo el de Gustavo Petro, eso no le da la mayoría y la potestad y un cheque en blanco para hacer las transformaciones que quiera. El gobierno ha llegado y se ha encontrado con una gran frustración. Y el presidente mismo lo ha dicho. Es que como no sabían gobernar, es la primera vez que están en este ejercicio, están aprendiendo que tienen que sentarse a hablar con los partidos políticos y que los proyectos que presentan en el Congreso están sujetos a modificaciones, porque los partidos y los congresistas que están ahí no están para darle la venia al gobierno, están para estar de acuerdo o no de acuerdo y llegar a consensos para aprobar determinados textos. Entonces yo creo que el gobierno ahí ha cometido un enorme error. Y el otro error que está cometiendo es un error de creer que puede impulsar las transformaciones sociales a la carrera. No. Colombia y la opinión pública, los expertos, la ciencia, han demostrado en varios escenarios, por ejemplo, la reforma a la salud, que es una reforma inconveniente, y lo está diciendo el sector médico colombiano, y lo están diciendo los científicos, y lo están diciendo incluso varias mediciones de opinión donde la mayoría de los encuestados en Colombia pues no comparten la visión del presidente de que el sistema de salud de Colombia es pésimo. Y lo demuestran indicadores de revistas especializadas como The Lancet, y lo indican los indicadores de Bloomberg de cómo fue el manejo de la pandemia. Pero un gobierno que va en contra de la ciencia, un gobierno que va en contra de lo que ya se construyó, que no quiere construir sobre lo construido, sino que quiere tumbar tierra arrasada y empezar desde cero, pues va a encontrar grandes dificultades para sacar adelante reformas. Esa no es una buena estrategia de gobierno. Los presidentes deben de saber que hay que sentarse a dialogar con los partidos, que hay que sentarse a dialogar con los gremios, que hay que escuchar a la sociedad civil, que hay que escuchar a los distintos actores de la política para poder hacer las grandes transformaciones. A la fuerza es otra cosa. Y si eso el presidente y el gobierno actual quieren es a la fuerza sacar sus reformas adelante, creo que van en el camino equivocado y fracasarán. Bueno, de hecho, ayer en una entrevista que le dio al País de España, una entrevista que fue televisada, dijo que esos cambios que quiere hacer en el país, hablando del presidente Petro, han sido más difícil de lo que él pensaba. Esa es la afirmación que hizo en esa entrevista. Lo que le decía yo es que Gustavo Petro lleva más de tal vez 40 años haciendo política, pero nunca en su vida... Desde la otra orilla. Sí, había desde la oposición. Vuelvo e insisto en eso. Hacer oposición es muy fácil, Yair. Hacer oposición es sentarse todas las mañanas a criticar. La pregunta es, ¿hay oposición responsable? Y es la oposición que no solo cuestiona y critica con argumentos, sino que propone. Y dice, mire, esto no está funcionando, pero yo propongo esto. Esto es lo que hay que cambiar, propongo esto. Sentémonos, dialoguemos, hagamos un consenso, miremos cuál es la viabilidad, construyamos sobre lo construido. Colombia ha avanzado mucho en los últimos años, décadas, y no se puede pretender que ahora se llegue como se llegó en campaña, y lo hicieron en el cambio histórico, a decir que todo era un caos, que todo era destrucción, el país estaba en la ruina. Pues ahora ya no es momento de criticar, sino de ejecutar, es momento de gobernar. Y lo que no han podido hacer es sacar adelante su agenda de gobierno. Por eso les tocó cambiar. Llevan 2 crisis de gabinete en menos de 9 meses. Tuvieron que sacar a varios de los ministros que para muchos daban tranquilidad, como el ministro Ocampo en Hacienda, la ministra Cecilia López en Agricultura, en temas cruciales que tienen que ver con la tierra, con el manejo económico del país, y eso no lo han sabido hacer. Los nombramientos que han traído son personas que tendrán que demostrar también su talante, sus capacidades, y son personas que ya trabajaron con el presidente Petro, que lo conocen con anterioridad, y ojalá el presidente entienda las dinámicas de lo que es gobernar.
Bien, Hassan, usted ha hablado de la oposición, un gobierno que todo el tiempo estuvo en oposición, un grupo político que siempre estuvo en oposición, hoy es de gobierno que tiene que gobernar para todo un país. Y hoy la oposición es un sector político que siempre formó parte del Estado, gobernó, y hoy se estrena en esa oposición. ¿Cree usted que lo está haciendo la oposición? En caso puntual, Centro Democrático, Cambio Radical, ahora las posturas medio tímidas del Partido Conservador. Digamos, ¿qué es lo que está pasando con la oposición que, si bien de alguna manera está rindiendo ciertos frutos en términos prácticos en el Congreso de la República con esta oposición a las reformas, pero digamos en lo político y en lo discursivo no hay una cabeza visible, digamos, que uno diga este es el jefe de la oposición? ¿Adolece la práctica o la forma de entender esta postura de oposición al gobierno actual? En alguna medida sí, y lo vamos a ver en el transcurso de este año, que es un año electoral. La oposición va a tener que jugarse y va a tener que medirse en este año electoral frente a las fuerzas de gobierno y determinar qué tan efectivas son en su estrategia y qué tan buenas están haciendo oposición. Vamos a determinar cuántas gobernaciones logran obtener, cuántas alcaldías, cuántos diputados, cuántos concejales. Este es un año muy importante para la oposición en Colombia. Pero es que además la oposición no es algo malo. La oposición es muy importante en una democracia. Cuando los gobiernos no tienen oposición, se vuelven dictaduras, se vuelven autocracias, entra el despotismo, y eso no puede pasar. La oposición, lo que pasa es que debe ser una oposición constructiva, una oposición que ponga argumentos sobre la mesa, una discusión y una oposición que siempre enriquezca el debate. No se trata de levantarse a hacer oposición por hacer oposición. Habrá cosas que el gobierno proponga que son muy buenas y habrá que apoyarlas. Habrá iniciativas del gobierno nacional que tienen un índole transformador y habrá que respaldarlas, quien esté en la oposición. Pero no se trata de decir no sencillamente porque el gobierno lo propone. Se trata de evaluar, para eso es gobernar. Y la oposición, yo sí creo que en este momento tiene un gran reto. Y es un gran reto, primero, de colonizar unos nuevos espacios que demostraron que no lograron hacerlo en la campaña presidencial, y precisamente por eso Gustavo Petro ganó, porque no hubo una oposición consolidada. Hoy en día tiene que existir una oposición seria con argumentos, y yo creo que eso se está viendo en el Congreso, que ya hay partidos que han empezado a poner los puntos sobre la mesa diciendo, mire, estos artículos no nos gustan, esto no le conviene al país, lo que ha pasado con la reforma a la salud, lo que está pasando con la reforma laboral, lo que va a pasar incluso también con la reforma pensional que se está discutiendo, cuando empiezan las voces de distintos sectores a poner los argumentos, desde la academia, desde la política, desde la ciencia, desde los gremios. Y esto creo que es un valor importante, pero si vamos a concluir, digamos, yo diría que este es un año muy importante para determinar quién es realmente la oposición en Colombia. Y creo que en los últimos años, desde la campaña política y ahora, el presidente y su equipo han sido muy efectivos colonizando unos espacios que antes tenían partidos tradicionales como el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, Centro Democrático, y por eso llegaron a ocupar instancias de poder. en determinados lugares. Vamos a ver si ellos logran recuperar con una buena estrategia esos lugares de nuevo. Sí, y además a determinar no solo la oposición, sino quién lidera esa oposición y de qué sector de esa oposición de derecha, porque hay una derecha un poco más radical, un poco más central, digamos, cuál se podría poner en ese posición de liderazgo, en el entendido de que figuras como el expresidente Álvaro Uribe ya, digamos, tiene que empezar a gestionar unos nuevos liderazgos. Y no sé si su antiguo jefe, el expresidente Iván Duque, de alguna forma también pueda ocupar ese espacio como, digamos, uno de los herederos del uribismo y que fue parte del poder. Pues, ¿qué sucede hoy en día? En Colombia hay muchos nombres y hay muchas personas que han tratado y han tenido una vida pública donde han hecho carrera y tienen aspiraciones a futuro. Y hay muchos nombres. Algunos están aspirando en este momento a instancias de alcaldías locales, por ejemplo, en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, en Cali.
y otros estarán esperando un ciclo más avanzado para volver a aspirar a una presidencia, a una campaña presidencial. Sí. Eso es válido. Y en Colombia hay personas muy preparadas, muy idóneas, que conocen muy bien el sector público, que tienen experiencia en lo público. Y es importante que esas personas también quieran participar. El gobierno del presidente Petro apenas lleva 9 meses. 9 meses es la etapa inicial. A un gobierno tampoco, muchas personas dicen, no hay que hacerles oposición tan al inicio, sino hay que dejarlos ver cómo funcionan, cómo operan y si logran hacer las grandes transformaciones. Ahora que estamos ya en un año electoral para unas elecciones muy importantes, porque es de control territorial, de cambio en el territorio, la oposición está jugando ya unas cartas más agresivas. Y ahí vamos a empezar a ver otros nombres. Y unos nombres que si bien, por ejemplo, en el caso de Medellín, donde el alcalde Quintero ha tenido pues un acercamiento y siempre ha sido muy cercano al presidente Gustavo Petro, hay una polarización muy grande, por ejemplo. Entonces, hay varios partidos que quieren volver a recuperar la alcaldía de Medellín. En Bogotá hay una pelea impresionante por quién va a ser el próximo alcalde de Bogotá. En Cartagena sucederá igual, en Barranquilla está sucediendo lo mismo, en Cali, ¿qué decir? Entonces, las grandes ciudades, las ciudades intermedias, están también en esa discusión. Y yo sí creo, Yair, que es muy importante que esos liderazgos se den sobre la base de ideas, no sobre demagogia, sí, no sobre populismo, sino sobre propuestas, sobre hechos concretos transformacionales. No se trata de ganar con un discurso para llegar a gobernar de manera inexperta y no poder hacer los cambios. Colombia es un país que ha avanzado mucho y que ha crecido mucho. Y lo que necesita es personas responsables, que tengan experiencia en lo público, que tengan vocación de servicio, que construyan sobre lo construido y que quien llegue a ejercer ese liderazgo de oposición lo haga de manera responsable. La oposición es un valor muy valioso en la democracia y hay que hacerlo de manera responsable.